Bienvenidos a la UNAM Responde. Este jueves 5 de febrero platicaremos, por supuesto, de nuestra Constitución y los derechos humanos a propósito de todas las actividades que ha organizado el MUCO de nuestra universidad allá en el Centro Histórico. Además, les platicaremos sobre una alternativa para disfrutar del cine mucho más allá de la pantalla. Se trata de disfrutar estas proyecciones, pero además de hacerlo en comunidad. Y las tormentas son el tema que nos presentan esta tarde los especialistas en la cápsula de Clima en Movimiento. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Comenzamos. Se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno, fiel a su vocación de vincular sus actividades, pues el Museo de las Constituciones, todo esto con la vida de los individuos, comienza el mes de febrero con una muestra en torno a los derechos humanos, un programa amplio de actividades donde los visitantes pueden involucrarse de forma lúdica con la reflexión cívica. Y bueno, para platicar de todo ello, saludamos esta tarde a la doctora Jessica Colín Martínez, quien es coordinadora de investigación de este Museo de las Constituciones. ¿Cómo está, Jessy? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, muy bien. Un gusto estar en este espacio. Pues gracias. Bienvenida siempre para hablar de lo que sucede en el MUCO, pero además de la importancia que tiene en la vida individual y social de todos los individuos. Comencemos por ahí. ¿Cómo mantener vivo, vigente, un documento histórico como es la Constitución? Pues ya lo mencionabas hace un momento, este documento fundamental de nuestra nación, que podríamos equiparar a un acta de nacimiento de nuestro país, porque en sí mismo nos da una identidad, nos arropa en un territorio, nos asigna también una serie de derechos, de obligaciones también como personas, y obliga al Estado a cumplir y hacer efectivo ese goce. Entonces, bueno, pues este documento se promulgó efectivamente un 5 de febrero de 1917 y es un pacto político que sin embargo podemos rastrear un tanto más atrás en el tiempo y de esa manera también conocer cómo se ha construido esa identidad de México a partir de su documento fundamental. Esta Constitución de 1917 pues fue consecuencia del movimiento revolucionario, de intentar mirar desde otra perspectiva aquellas desigualdades, aquellos espacios en donde las personas no encontraban precisamente una garantía de protección, y allí podemos pensar particularmente en las personas trabajadoras. Se ha señalado también desde grandes especialistas de nuestra propia universidad, el doctor Diego Valadez, Jorge Carpizo y demás, que bueno, esta Constitución tiene una carga social importante. El reconocimiento a los derechos de las personas trabajadoras es uno de esos atributos que nace precisamente como consecuencia de la lucha revolucionaria. Y dijiste algo en lo que me quiero detener, porque lo tenía justo para terminar esta entrevista con ese tema. Hablamos mucho de derechos, de responsabilidades, de obligaciones y por supuesto de beneficios, pero me parece que muy pocas veces, al menos cuando lo estaba preparando, pensé en eso, lo vemos como un documento que tiene que ser motivo de disfrute. ¿Por qué? Hablemos de este tema. Sí, bueno, en estos 109 años ya de vigencia constitucional, nuestra Constitución acumula poco más de 800 reformas. Significa que nuestro Congreso General, nuestro Congreso integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores, han discutido en distintos momentos por qué es necesario actualizar este documento para las generaciones que se van desarrollando en nuestro país. La población que habitamos hoy en 2026 este país, pues no es sin duda alguna la misma que hace 109 años. No tenemos las mismas necesidades, no tenemos los mismos entornos. Y allí podemos pensar, por ejemplo, que producto de estas poco más de 800 reformas, pues también está el interés de personas que se van movilizando con demandas en particular, que justo llegan a esa discusión legislativa en donde están nuestros representantes, ¿no? En donde están estas personas legisladoras que tienen esa función en particular. Si pensamos, por ejemplo, en este momento, cuáles son algunos de esos temas que están o serán objeto de discusión durante este 2026, pues allí está el tema de la muerte digna,
Hace unos meses, justo en este espacio, Claro. estaba la doctora Pilar Álvarez del Río, Claro. en donde ella justo nos habla de este derecho a morir con dignidad. Hablamos hace poquito también con Paula Zavala a partir del caso de Samara Martínez. de Samara Martínez, que es una de las luchas, por supuesto, para... Sí. Y me parece muy importante esto, no se trata de una lucha, sino de una necesidad, y como ella misma, que es quien está promoviendo, es un derecho, y lo que se trata es pues de bien vivir y también de bien morir, y que Sí. pocas veces a veces nos detenemos a verlo de esta manera. Pues con esta amplia introducción podemos hablar, digamos, de lo que hace de forma cotidiana este museo universitario, y que en este momento se ve reflejado con la exposición Derechos Humanos en Collage. Cuéntanos, ¿de qué va? Sí, bueno, el Museo de las Constituciones es un museo único en su tipo en nuestro país, incluso en términos también de la región latinoamericana. Es un museo que tiene por vocación conocer el contenido de nuestra historia constitucional, de la Constitución vigente, saber cuáles son los derechos que están allí contenidos, y por supuesto desde una perspectiva de divulgación. Eso es muy importante. El museo es parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades, y eso imprime también una vocación en este sentido de servicio. Es un museo gratuito para todo público, y con esta exposición en particular, que estará abierta o está abierta desde el 4 de febrero y hasta el 3 de julio, pues lo que se hizo fue un esfuerzo por presentar una serie de trabajos que durante 5 años en los talleres de collage que ha organizado de manera virtual el museo, pues personas sin necesariamente tener una formación artística, a través de esta técnica de collage problematizan, confrontan, plasman el entendimiento que tienen de los derechos en particular. Entonces, esta muestra que estará en el museo recoge 45 trabajos en donde se hace un recorrido en ciertas temáticas, por ejemplo, en relación con los derechos de las personas migrantes, los derechos en relación a pues, la educación o la salud, o el género también, que es un componente muy importante. Hablando justo de la historia de la Constitución, pues no en todo momento las mujeres hemos estado en el contenido constitucional. Claro. Exactamente. Hablar de los derechos políticos de las mujeres también es, por ejemplo, objeto de uno de los trabajos en particular. Dulce Becerril plantea una visión estética sobre esta condición política de las mujeres en este momento en nuestro país. Cuéntanos qué descubrieron con esta recopilación de materiales que han ido generándose a lo largo de estos 5 años, con respecto a qué tanto sabemos, quizás no mucho, pero qué tanto nos interesa esa Constitución. Bueno, estos talleres que se han venido sucediendo en estos últimos 5 años en el museo han dado muestra de un gran interés de las personas. En principio, por acercarse a instituciones en donde puedan tener una convivencia también en un espacio seguro, ¿no? En donde la comunicación sea sana, pero sobre todo en donde puedan expresar aquello que tienen de inquietudes o de aquello que en algún momento pueden observar en términos de una individualidad, ¿no? De una vivencia muy, muy personal, pero también del propio contexto. Dentro de los trabajos está también uno, el artista es Alejandra Arango, y ella vive en una localidad en Guerrero. Entonces, lo que plasma en su collage es la visión que ella tuvo de hace ya varios años, estamos hablando de 12 años en este 2026, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces ella plasma en ese collage pues una visión crítica de lo que para ella significó la desaparición de un grupo de estudiantes, que ahora si lo vemos en un espacio más extendido de nuestro territorio,
pues estamos hablando de un fenómeno grave en contra de los derechos humanos. Claro, ¿qué suma esta visión no solamente de gente que no es, digamos, experta en materia de derecho, en materia de derechos humanos, de constitución, de legalidad, sino en cuanto a lo que somos como seres humanos a partir del arte? Porque están, por supuesto, los juristas y todos estos pensadores a los que ya te referías en un inicio, quienes han ido construyendo y modificando nuestra Constitución, pero ¿qué suman estas nuevas visiones, estas nuevas lecturas a este documento? Pues creo que justo sintetiza lo que señalabas en un principio de tener la visión de tener una Constitución viva. Habitamos en un país con una Constitución que es vital. Se está transformando todo el tiempo y se transforma porque estamos aquí personas que pensamos distinto, personas que nos identificamos con ciertos espacios, con ciertos grupos, pero en ese diálogo y en esa construcción social, pues también es como vamos nutriendo a ese pacto fundamental que nos une como personas mexicanas. Y yo diría también que una de las bondades de estos talleres de collage es que pues son abiertos a todo público, como todas las actividades que promueve el museo. No es necesario tener una formación, si hablamos de los collages, en términos artísticos. Si participamos en algunos otros talleres que estamos impulsando desde el año pasado en materia de justicia cotidiana, tampoco es necesario tener conocimientos jurídicos, ¿no? Entonces, en realidad lo que busca el museo es divulgar. Solo hace falta este interés y bueno, tener las vías, las herramientas para llegar a estos diferentes públicos. Y en este sentido, pues tienen un programa importante de actividades a lo largo de todo el mes de febrero, Jessie. Sí, bueno, pues es que el mes de febrero es muy importante. Es su mes. Pues sí, podríamos decirlo en cierto sentido. Entonces, además de inaugurar esta exposición temporal, pues además estará acompañando de algunas actividades. Por ejemplo, este sábado 7 de febrero tendremos una mesa sobre la comunidad y el collage, en donde van a participar cuatro artistas plásticos interdisciplinarios, en donde justamente van a hablar de lo que significa el collage como un medio para cuestionar, como un medio de posicionamiento crítico e intelectual frente a la realidad que nos incumbe a todas las personas. Entonces será un diálogo muy interesante. Nos acompañan, por ejemplo, personas que participan y han fundado esta Liga Internacional de Collage. Entonces son personas con una gran trayectoria dentro de este espacio artístico y bueno, pues conoceremos también de sus propias experiencias, de qué es aquello que plasman en sus trabajos. Y el 21 de febrero, sábado también, a las 10 de la mañana tendremos un taller presencial de collage. Entonces, pues invitamos a todas las personas para que asistan. Las actividades son totalmente gratuitas. ¿Cómo estas actividades reflejan, además, pues el interés, el sentir, las preocupaciones del contexto actual, político, social que vivimos? Es decir, cómo una constitución y cómo el trabajo que realizan en el museo se va actualizando también con estas necesidades. Bueno, al tener a la vista las noticias que van aconteciendo día con día, podríamos pensar que es importante, por supuesto, tener conocimiento de aquellas inquietudes que surgen. Sin embargo, hay otras que van quedando pues justo, exactamente, van quedando atrás porque la vorágine noticiosa es impresionante. Sin embargo, hemos puesto especial atención justo en atender a estas nuevas visiones en torno a los derechos. Ya hablábamos hace un momento en relación con el derecho a la muerte digna. Y, por ejemplo, para este mes de febrero, el 14 de febrero, tendremos un taller de justicia cotidiana vinculado a el acceso lúdico y consumo de cannabis, hablando particularmente de ese derecho pues que estaría vinculado con el libre desarrollo de la personalidad de las personas, ¿no? Pero justo el propósito de ese taller es saber cuáles son
los espacios para ejercer un derecho y cuáles son a su vez las limitantes que tenemos actualmente en este país. Si bien hay resoluciones de la Corte en donde se está hablando de un acceso a un derecho, pues tampoco es que esté garantizado en términos absolutos, ¿no? Todo derecho siempre impone un límite. Entonces, con ese taller, pues bueno, buscamos también profundizar en la discusión. Aquí, pues bueno, cabe decir, por ejemplo, que la encuesta sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco, publicada en 2025, pues indica, por ejemplo, hablando particularmente de cannabis, que en 2016 ese consumo estaba representado en alrededor de 8% de la población mexicana. Y para 2025, pues ese consumo subió hasta más o menos 12%. Entonces, nos está hablando de un fenómeno en particular y hay que entenderlo. Y creo que lo que hace y lo que tiene muy claro el MUCO es que lo que todos debemos saber es que la Constitución no es solamente un documento, sino que es algo que tiene que permear en las calles y que es una forma además de cuestionar la realidad. ¿Así lo entienden un poco? Es un instrumento para la vida cotidiana. Ejercemos y en todo momento a lo largo de nuestro día tenemos acceso a distintos servicios y bueno, pues a partir de, por ejemplo, tomar un transporte público, acudir a la escuela, acudir a un centro de atención médica, por ejemplo, pues estamos ejerciendo esos derechos. Incluso ahora mismo estoy ejerciendo uno, que sería el de la libertad de expresión en un medio público. Entonces, estamos permeados por un espectro, por un paraguas muy, muy grande de derechos y ese paraguas es nuestra Constitución. Y debemos conocer todos esos derechos. ¿Cómo se ha transformado un poco, más para terminar en un segundito, en ese sentido las tareas del MUCO a lo largo de su historia? Bueno, pues se ha nutrido precisamente pues de una comunidad que ya también es parte del desarrollo del museo a lo largo de estos 15 años. Aquí cabe decir que, bueno, este museo, como decía hace unos minutos, pues es único en el país y se crea precisamente en conmemoración o con vistas a la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 y en este año 2026 se estará cumpliendo 15 años, los primeros 15 años del MUCO, en donde pues también estará celebrando con esa comunidad que ha venido acompañando esta trayectoria, pero también con nuevas personas, ¿no? Entonces, pues dentro de la página del museo también pueden encontrar bueno, además algunos recorridos virtuales y una parte también muy importante a la que se ha dedicado el museo pues es a integrar una biblioteca de sus actividades y en últimas fechas también con publicaciones que den cuenta de la historia constitucional de nuestro país. Pues ahí está este interés de divulgar todo este conocimiento, todo este sentir que permea, por supuesto, nuestra vida cotidiana y un motivo, pues esta exposición Derechos Humanos en Collage que podemos visitar hasta el 3 de julio, de miércoles a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, allá en la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, en el Centro Histórico. Doctora Jessica Colín Martínez, coordinadora de investigación del Museo de las Constituciones de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y pues nos vemos en el MUCO. Un honor, muchas gracias. Nos vemos ahí y también, por supuesto, en todas sus redes sociales y en el sitio, que es otra forma de visitar este museo. Y ahora les cuento que vuelven los viernes de Cine Club de la Filmoteca UNAM, un espacio para disfrutar, reflexionar y compartir experiencias cinematográficas. Y bueno, la cita para el encuentro es en la ENAC. Sucede mañana el primero, que es 6 de febrero, donde se proyecta La Casta Divina, una película que ofrece pues una mirada crítica y mordaz al poder de los años 70. Es dirigida por Julián Pastor y más que una función, esta actividad propone generar conversaciones en torno a la corrupción y las estructuras sociales, además de seguir recorriendo la historia de nuestro cine. La función contará con los comentarios de Jorge Carlos Sánchez López, quien hablará de la relevancia de esta obra en el cine mexicano. La entrada es libre y con cupo limitado allá en la sala Manuel González Casanova en punto de las 5 de la tarde.
El viento es uno de los factores determinantes que puede tener diferentes efectos, por ejemplo, en todo nuestro país, que está prácticamente rodeado de costas. Hoy los especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM nos hablan de la marea de tormenta en Clima en Movimiento. La marea de tormenta consiste en una sobreelevación o subelevación del nivel del mar causada por la influencia de un ciclón tropical, principalmente de los vientos del ciclón. Lo que ocurre es que el viento, al soplar en la superficie del mar, acumula grandes cantidades de agua que pueden generar una inundación. Es una cosa análoga a cuando uno tiene un plato de sopa caliente. Cuando le soplas puedes ver cómo la sopa se acumula en las paredes del plato, pero en este caso el que está soplando es un huracán y esa acumulación en las paredes es una acumulación en la costa. En el círculo pequeño lo que podemos ver es el área de influencia de los vientos con la fuerza de la categoría. Es decir, que dentro de este círculo la velocidad de los vientos es categoría 4, que ya representa un huracán mayor. Y el círculo azul grandote lo que representa es el área de influencia del viento en general. Y lo importante a notar aquí es que antes de que el huracán llegue a la costa, los vientos ya están influenciando todas estas regiones. Además, las bandas nubosas pueden abarcar regiones mucho más amplias. Por eso es que a veces el huracán está pegando en Acapulco, pero las lluvias llegan hasta la Ciudad de México. Para México, en realidad, toda la costa es susceptible de marea de tormenta. Como la causan los huracanes y toda la costa de México es susceptible a ser impactada por huracanes, entonces en todas las zonas de la costa de México es posible que se dé marea de tormenta. Con el cambio climático, los huracanes tienen un tanque de energía mucho mayor y pueden ser más intensos y más peligrosos. Puede generar inundaciones muy fuertes que pueden poner en peligro la vida de las personas y que también son sumamente agresivas para los ecosistemas terrestres. Tanto ecosistemas marinos, como por ejemplo los lagos, como ecosistemas terrestres, pastos, plantas, no responden bien ante el agua del mar. ¿Qué determina una actitud optimista o pesimista? Enseguida UNAM Global TV nos ayuda a entender un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro. ¿De qué depende que el vaso esté medio lleno o medio vacío? Especialistas de la Universidad de Kobe, en Japón, se preguntaron si había similitudes en la actividad cerebral de personas optimistas y encontraron que son muy parecidos. Si nuestras lecturas son negativas, vamos a ser pesimistas, fácilmente depresibles, etc. Lo contrario ocurre si tenemos lecturas mucho más amables y positivas en torno a nosotros mismos. Tienen un predominio de actividad alfa en aquellas áreas cerebrales que están responsables de la toma de decisiones. Se podría decir que están en la misma onda. La misma zona que se ha documentado en este artículo, que es la corteza prefrontal medial, tiene participación en un montón de funciones distintas. Entre ellas también en la depresión, también en la activación, en la euforia. En el estudio, definieron al optimismo como la capacidad de mantener expectativas positivas del futuro. Los cerebros optimistas no son de resultado. O sea, sí, pero les gusta el proceso, les gusta ser flexibles, les gusta la contingencia. Por el contrario, los pesimistas muestran incomodidad frente al cambio, aunque no por eso tendríamos que simplificar y decir que hay cerebros optimistas. El conjunto del individuo y su historia es lo que lo traduce para tener un carácter optimista o pesimista. Y como pasa con los genes, tener un tipo de rasgo y otro no es destino. El pesimismo, el optimismo, la alegría, la tristeza, la depresión, la angustia, son resultado de una lectura de lo que tenemos frente a nosotros y que nos va acompañando a lo largo de la vida, el ambiente. Terminamos
Cerramos este programa invitándolos a que visiten el MUCO, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles también que podemos seguir nuestra conversación a través de las redes sociales que ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla, y recordándoles que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está cerca. Les dejamos esta información para que lo anoten en sus calendarios y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.